Muy buenos días nuevamente, Iglesia Bíblica El Camino, muy buenos días a todos. Permítanme orar para pedirle al Señor que nos ayude a poder meditar en su palabra y que su palabra sea de mucho ánimo a nuestros corazones, que sea de esperanza en este nuevo año. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias Señor por llamarnos, alentarnos siempre a estar en oración delante de usted. Gracias, Señor, por este medio de gracia, por el cual podemos alabarte, podemos suplicar, Señor, podemos dar a conocer nuestras necesidades. Y a esta hora, Señor, te alabamos por medio de la oración y suplicamos, Señor, que nos ayudes a meditar en tu palabra. Primero, Señor, ayúdame a mí a poder exponer, a poder predicar con precisión lo que tu palabra enseña. También, Señor, ayúdanos a tener un corazón enseñable, un corazón receptivo para tu palabra, Señor. Y usa tu palabra, tu poderosa palabra, Señor, para enseñarnos, animarnos, corregirnos, Señor, para instruirnos a fin, Señor, de que al finalizar este servicio de adoración, al finalizar esta prédica, Señor, todos los que estamos acá podamos ser edificados por tu palabra y podamos salir de este lugar para darte gloria, Señor. No solo en nuestras vidas, sino allá afuera, Señor, por medio de nuestras vidas. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, acabamos de leer un pasaje que está en el libro de Efesios, la carta que escribe el apóstol Pablo. Hace algunos años atrás desarrollamos una serie de prédicas en Efesios y creo que fue de mucha bendición para todos nosotros como iglesia. Sus testimonios en los grupos pequeños nos recordó que estaba siendo de bendición esta carta. Y es muy oportuno meditar en este pasaje porque estamos al inicio de un nuevo año, ¿no? Hemos dejado atrás el 2025. Pero solo a modo de introducción, permítanme recordarle algunos principios de esta carta. Pero también permítanme y regálenme tiempo para poner mi cronómetro. Ahora sí. Efesios, por supuesto, como dije, es una carta que escribe el apóstol Pablo y ella nos presenta grandes realidades de lo que significa estar en Cristo. Lo que significa ser un creyente, lo que significa pertenecer a Dios. Lo que significa tener su Espíritu Santo morando en nosotros como la garantía eterna de que le pertenecemos. Lo que significa ser adoptados, pues, en la familia de Dios. O sea, la carta de los Efesios nos enseña quién es usted en Cristo Jesús. ¿Quién es usted y yo como creyentes? Pablo hace una definición de quiénes somos debido a Cristo. En los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo enseña verdades posicionales, o sea, quiénes somos en Cristo. La verdad de que somos bendecidos con toda bendición espirituales. La verdad de que somos adoptados en amor, predestinados para perdón y salvación. Sacados del dominio de Satanás y colocados en el reino de Cristo. Eso está enseñando el apóstol Pablo en los capítulos 1 al 3. Y después en los capítulos 4 al 6, Pablo hace un llamado a la vida práctica. Tomando nuestra posición en Cristo, nos llama y llama a todos los creyentes a una vida práctica. Después que se nos explica quiénes somos, el apóstol Pablo traza los estándares de la vida que debemos de alcanzar o la vida que debemos vivir. Entonces, él nos llama a vivir de una manera diferente que el mundo vive. Nos llama a que debemos caminar, a cómo debemos vivir. O sea, de una manera digna, dice. Entonces, como creyentes, nuestras actitudes cambian. Pasamos diferentes etapas de la vida. Pero ahora como creyentes, pensamos diferentes. Sentimos diferente, hablamos diferente, actuamos diferente. Y todas estas cosas pueden ser, o los teólogos le llaman las marcas de un creyente. Las marcas distintivas.
lo que nos distingue, nuestra forma de vivir como creyentes al resto de las personas. Nuestras relaciones son diferentes, nuestros matrimonios son diferentes, nuestras familias son diferentes, nuestras situaciones de empleo son diferentes. Todas estas cosas son principios en los cuales el creyente debe vivir en este mundo. E incluso la forma en que vivimos nuestro luto es muy diferente al luto que vive alguien que no es creyente. Porque el creyente vive el luto, no es que no va a tener luto, pero su luto es con esperanza. Tus luchas, mis luchas como creyentes, las debemos afrontar o enfrentar con una perspectiva diferente, una perspectiva bíblica, con una mentalidad renovada, con un corazón humilde. Ahora, por favor, preste atención. Usted y yo como creyentes tenemos todos los recursos, tenemos todo el poder, por así decirlo. Tenemos todos los principios para vivir la vida cristiana. Tenemos suficiente conocimiento como para comenzar a obedecer ya al Señor. No necesitamos que se nos enseñe que debemos orar, porque ya lo sabemos. No necesitamos enseñar que nos enseñe a cuidar a nuestras esposas, porque ya lo sabemos. A honrar a nuestros padres como hijos, porque ya lo saben. No necesitan que se nos enseñe que debemos congregarnos, porque usted ya lo sabe. Sí necesitamos muchas veces que se nos recuerden, porque somos olvidadizos. Entonces usted y yo como creyentes tenemos todos los recursos, tenemos todo el poder, por así decirlo, tenemos todos los principios para vivir la vida cristiana. Solo hay una cosa más que necesitamos saber o recordar. Escuchen, a pesar de nuestra identidad, a pesar de nuestros recursos en Cristo, a pesar de todas las verdades que usted y yo sabemos que están ahí, están a nuestro alcance como creyentes, porque están acá, en su palabra. No me diga que no tiene una Biblia. Si no tiene una Biblia, hable conmigo al final. No vamos a permitir que un miembro de nuestra iglesia no tenga una Biblia. No vamos a permitir que alguien que visita nuestra iglesia no tenga una Biblia también. A pesar entonces de los medios de gracia como la oración, la lectura, la iglesia también. A pesar de los planes, a pesar de las resoluciones que estemos resueltos a cumplir, a pesar de esos planes que usted ya hizo para este nuevo año, a pesar de todo eso, usted necesita saber o por lo menos recordar, ser conscientes de que no va a ser fácil. No va a ser fácil. No sé si alguna vez has escuchado a un predicador decir, este es el año de la prosperidad. Este es el año en que usted va a despegar. Este es el año en que vas a hacer esto, el otro. Falsas canastas navideñas llenas de falsas esperanzas. Pero por favor, no me diga pesimista, porque no lo soy. Deseo más bien encender una luz amarilla, una luz de alerta para que no caiga en un grave error. El error de ignorar, el error de olvidar que la vida cristiana es una batalla. Por eso es que no va a ser fácil. La vida cristiana no es fácil. De hecho, si alguien allá afuera dice, yo quiero ser cristiano, yo quiero vivir la vida cristiana, es imposible vivir la vida cristiana por nuestras propias cuentas.
Es imposible, porque la vida cristiana es una batalla. Esa es precisamente la manera en que Pablo quiere terminar la carta a estos creyentes de Efesios. Lo acabamos de leer. Y quiero esta mañana presentarle algunos principios que esta porción nos enseña, por los versículos 10 al 13. Una palabra final, dice el apóstol Pablo. Ya está terminando, ya ha enseñado en los primeros capítulos la identidad, la posición, lo que Cristo ha hecho en favor nuestro. En los siguientes capítulos nos enseña cómo vivir. De hecho, hay mandatos para los hijos, para los padres, para los cónyuges, para los esclavos, o sea, para los empleados hoy en día. No es que usted tiene que ser un esclavo en su empresa, pero tiene que adoptar la humilde posición de un esclavo. Una palabra final, dice, o sea, está terminando la carta. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Algunas traducciones dicen acechanzas. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie y firmes. Es una lucha, es una batalla acá. Entonces vamos a desarrollar algunos principios acá. El discípulo de Cristo, el creyente, sabe que la vida cristiana fiel es una batalla real. Porque alguien podría decir, ¿por qué agregamos vida cristiana fiel? Porque sí, puedes vivir una vida cristiana infiel, como una montaña rusa, como las que ustedes miran en la época de Navidad, ¿verdad? Que se colocan en diferentes lugares y que causan diferentes emociones ahí, cosquillero en el estómago. Así viven muchos cristianos. Pero el discípulo real, el discípulo de Cristo, sabe que la vida cristiana fiel es una batalla real, real. Entonces no caiga en el error, no tome a la ligera la vida cristiana. Aunque usted ya sabe lo que Dios enseña acerca del matrimonio, lo que somos casados, eso no garantiza que usted y yo vamos a cumplirlo todo. Es imposible. No quiere decir que lo vaya a aplicar todo. Por eso de vez en cuando tenemos algunas charlas, enseñanzas de la vida matrimonial, porque necesitamos estar recordando estas verdades. Entonces, aunque el poder está allí y los principios están allí, algo más está ahí. Algo más, el enemigo. El enemigo. Y yo le dije, no quiero que me tilde de pesimista, estamos iniciando el nuevo año. Debería ser una prédica de esperanza, una prédica de animarlos a ustedes, inyectarles ahí una dosis de emoción. No. Quiero más bien encender una luz amarilla para los que conducen. La luz amarilla en el semáforo no es para pisar el acelerador. La luz amarilla en el semáforo es para que usted baje la velocidad, se detenga. Porque después de la luz amarilla viene la roja. Y la roja dice peligro. Pero la amarilla es de alerta. Deténgase, por favor. Baje la velocidad. Medite, sea consciente que la vida cristiana es una batalla. No ignore eso, por favor. Este año usted tiene resoluciones, usted tiene metas, tiene algunos planes. Eso es correcto. Y yo dije el domingo pasado, no hacer planes es no tener fe. Es necesario hacer planes, pero también quiero que sea consciente que va a tener que batallar. Algunos momentos van a ser difíciles. El enemigo va a estar ahí. Cuando Dios comienza a bendecir, Satanás empieza a atacar. Si de algo podemos estar seguros es que Satanás aumenta sus esfuerzos contra aquellos que han resuelto servir o ya están sirviendo al Señor. Eso es real. A medida que usted crece como creyente, también crecen los ataques. Sí, así es.
al enemigo le va a incomodar. El enemigo va a estar allí para estorbar los propósitos de Dios en tu vida, en mi vida. Entonces, si queremos definir la vida cristiana, el mejor término es simplemente batalla. Es una lucha. Es una batalla. Eso es lo que el apóstol Pablo usa para hablar de este pasaje. A Timoteo le dijo, soporta el sufrimiento como un buen soldado. 2 Timoteo 2:3. Más adelante, al final de su vida, le dice, he peleado la buena batalla, le dice a Timoteo. Primero le dice, soporta el sufrimiento como un buen soldado. Después le dice, he peleado la buena batalla. En la misma carta, en la 2 Timoteo. Entonces, en estas cartas de Pablo a Timoteo, él utiliza algunas metáforas y podríamos usar militares para, de hecho, primero le dice que soporta el sufrimiento como un buen soldado. Después, que ha peleado la buena batalla. Entonces, él utiliza esas metáforas como una analogía para describir la vida cristiana o el ministerio. Soporta el sufrimiento como un buen soldado. Pablo está llamando a este joven pastor Timoteo a adoptar la disciplina en la mente como un buen soldado. Un soldado tiene la mente que habrán dificultades. Sí, va a haber dificultades y está dispuesto a sacrificarse por una causa mayor. Cuando uno entra al ejército, uno hace un juramento a luchar contra el enemigo, incluso enemigos internos y externos. Ese es el contexto que Pablo anima a Timoteo, a no sorprenderse por las dificultades, a no sorprenderse por las aflicciones, sino a aceptarlas como parte de su servicio a Cristo, le dice Pablo. Y después, al final, le dice, he peleado la buena batalla. En palabras sencillas, lo que Pablo está diciendo es, ha cumplido fielmente su misión. Ha peleado la buena batalla, he cumplido fielmente mi misión. Y aquí el término griego es agón, batalla, lucha. Se refiere tanto al combate militar como podría decirse a una competencia deportiva. No se trata o no se está refiriendo a una guerra física, sino a la resistencia espiritual contra tentaciones, contra la persecución, contra el desánimo. Pablo está diciendo, me mantuve fiel en la fe, me mantuve fiel al mensaje del evangelio, me mantuve fiel hasta el final, sin rendirme, a pesar de las dificultades, le dice. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso, al final dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Otro principio que nosotros vemos como discípulo de Cristo, necesito estar fortalecido en Él. O sea, preparado. Preparado. La preparación es algo básico, algo necesario, algo efectivo. Un creyente no preparado se termina convirtiendo en un creyente derrotado. Alguien que puede servir, pero lo hará con sus propias fuerzas, quizá con su propia sabiduría. Va a ser un soldado, va a ser un creyente poco útil, porque va a querer hacer las cosas a su estilo, a su manera, con su fuerza, con su sabiduría. Aquí el secreto de la fortaleza en la vida cristiana está en la dependencia del Señor, no en nosotros mismos. Usted y yo debemos enfocarnos entonces en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que está diciendo. Sean fuertes en el Señor. O sea, dependan de Él, dependan de su gran poder, no dependan de ustedes mismos. Las realidades de nosotros como creyentes, en los primeros capítulos de Efesios, ¿recuerdan? Estamos en Cristo, somos uno con Él. Su vida es nuestra vida, su poder es nuestro poder, su verdad es nuestra verdad, su camino es nuestro camino. Y como Pablo le dijo aquí, su fuerza es nuestra fuerza. Sean fortalecidos en el Señor.
La fuerza del Señor siempre es más que suficiente para la batalla. Nuestra propia fuerza nunca es suficiente para hacer frente a la oposición de Satanás, ¿no? Pero cuando somos fuertes en el Señor, en el poder de su fuerza, es suficiente para ganar la batalla. Eso fue lo que Pablo dijo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo importante aquí no es la cantidad de fuerza. ¿Sabe cuál es? La fuente de la fortaleza. No es la cantidad, sino la fuente. Por eso dice, sean fuertes, ¿en qué? En el Señor, en su gran poder. No en ustedes, no en ustedes. Hay algo muy cierto. Las batallas de la iglesia con Satanás ya han sido ganadas. Ahora sí, quiero que usted preste atención también. Siga prestando mucha atención. Porque le dije, no quiero que piense que estoy dando una prédica pesimista, no. Sino más bien algo real. El cristiano debe vivir en la realidad. Ser conscientes de las verdades. Las batallas de la iglesia con Satanás ya han sido ganadas. Cristo en su sacrificio, Cristo en su resurrección destruyó a Satanás y su poder, el poder del pecado, el poder de la muerte. Romanos 5:21 dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. A los Corintios les digo en el capítulo 15, en la primera carta, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da el poder al pecado. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Las batallas de la iglesia con Satanás ya han sido ganadas. Punto. Entonces, la confianza en Jesucristo es el punto de partida para que usted y yo tengamos victoria en nuestras vidas. Y no depender de nuestras propias fuerzas, no depender de nuestro conocimiento, no depender de nuestras habilidades, no depender de nuestra experiencia. ¿Sabía usted que un juez, ¿verdad?, en los juzgados, sus veredictos no son dados en base a la experiencia, sino en base a qué? ¿En base a qué? A las pruebas. A las pruebas. Las pruebas de quién soy en Cristo y qué es lo que Cristo ha hecho en la cruz. Aquí, en su palabra, aquí están las pruebas de que Él destruyó, de que Él nos da la victoria sobre el pecado. Ahora, sí, dijimos que el creyente, el discípulo de Cristo, necesita estar fortalecido en Él, o sea, preparado. Pero entonces, ¿cómo me preparo? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo puedo ser fortalecido en el Señor? Sencillo. Es a través de los medios de gracia que podemos apropiarnos de la fortaleza del Señor. Sí, la oración, el conocimiento de la palabra, obediencia a la palabra, fe en las promesas de Dios. Esas son las verdades. Entonces, después de varios años de ministerio de Timoteo, es que Pablo le escribe esta carta, ¿verdad? Y según algunos teólogos, Timoteo se volvió un poco tímido, un poco temeroso. Él enfrenta tentaciones más fuertes de la que esperaba, oposición más fuerte. Y por eso el apóstol Pablo le escribe la segunda carta y le dice, escuche lo que dice, 2 Timoteo 1, del 6 al 8. Por esta razón te recuerdo, la Reina Valera dice, te aconsejo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse en mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder,
amor y autodisciplina. Algunas traducciones dicen dominio propio. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Ahí está. Entonces la intención de Pablo es sacudir la pasividad de Timoteo. Es poner una luz amarilla de alerta. Es levantarlo, es ponerle, sacudirlo. Sacudir a su discípulo para fortalecer su carácter ante la adversidad. Aviva el fuego, en otras palabras, es avivar el compromiso. Pablo está exhortando a Timoteo a eso, a avivar el fuego, ese don espiritual. Pablo teme que el desánimo o el miedo hayan apagado la pasión que había en Timoteo, la pasión que había en él por el ministerio. Versículo 7 le dice, le recuerda, dice, que el Espíritu Santo no produce cobardía o timidez, sino poder, amor y dominio propio. Y esas son un tipo de herramientas divinas para superar cualquier inseguridad personal. Si usted es un creyente, el Espíritu del Señor mora en usted. El mismo Efesios, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, Pablo dice que hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la garantía, la arra de que realmente le pertenecemos. Entonces, lo que el Espíritu Santo produce en el creyente es amor, es poder, es dominio propio. Bueno, ustedes conocen de memoria Gálatas 2:20. Entonces, estas pueden ser las herramientas divinas para superar cualquier inseguridad personal. Usted necesita recordar que Dios le ha dado poder, Dios le ha dado amor, que Dios le ama, que Dios le ha dado dominio propio. Y en el versículo 8 le dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con la fuerza que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pablo está pidiendo que no se avergüence de dar testimonio de Cristo, pero tampoco no te avergüences de mí, le dice, aunque estoy preso. Debes recordar que no estoy preso por algún delito, estoy preso por la causa de Cristo. Entonces no te avergüences de mí, le dice el apóstol Pablo. El propósito de Pablo a Timoteo es hacerle ver a Timoteo, de alguna manera, que Timoteo acepte que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Pero no te desanimes. Aviva el fuego. Recuerda lo que Dios te ha llamado, le dice. Más bien, sé consciente que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Debes enfrentarlo con el poder de Dios. Pablo buscaba que Timoteo pasara de una actitud tímida, pasiva, a una de valor, a una de fidelidad, a una de compromiso público, de poder contarles a otros. Iglesia, ustedes saben que he tratado de hablarles siempre con la verdad. Siempre, siempre. Ser cristiano no es algo fácil. Debes caminar contra la cultura, ¿sí? Contra los antivalores de este mundo. Nuestra cultura nicaragüense, chinandegana, tiene antivalores. Hay un montón. Pero caminar contra la cultura solo es posible estando conscientes, estando preparados y dependiendo del poder de Dios, no en mi propio poder. Miren, voy a poner un ejemplo. Si ustedes saben, escuche bien, si ustedes saben, alguien les cuenta, alguien confiable, alguien que ustedes saben, que a tu casa esta noche va a llegar un ladrón, ¿qué harían ustedes? ¿Se preparan, sí o no? ¿No dormirían? Lo primero que vamos a hacer es hacer una buena jarra de café.
para poder permanecer despierto. Tomar cualquier cosa ahí para defender. Pues así, eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá. Hay que prepararse si sabemos que tenemos un enemigo y que ese enemigo no es pasivo, está siempre al acecho. Entonces, usted debe prepararse. Otro principio que nosotros encontramos acá, y es que Cristo provee a sus discípulos los recursos para la batalla. Ahí está, no te deja solo. La armadura de Dios. Mire lo que dice el versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pónganse o vístanse, del griego endú. En este contexto sugiere una acción de una vez por todas, algo permanente. No es que me lo quito y me lo pongo. No es que la voy a necesitar de vez en cuando, no. Dice, la armadura de Dios no es algo que se pone o se quita según la ocasión. No, no. Más bien es algo que debemos tener puesto de forma permanente. La armadura de Dios es el equipo que nos acompaña como creyentes de por vida. Es lo que provee el poder divino para el creyente. ¿Sí? Según algunos teólogos, dicen que es muy probable que Pablo escribió a los Efesios y haciendo referencia a este capítulo 6, a este texto de la armadura, porque Pablo estaba encadenado a un soldado romano. Es por eso que Pablo está usando la analogía, una analogía perfecta de la provisión de Dios para la batalla. Pablo siempre usaba este tipo de ejemplos, ¿no? Lo deportivo, la batalla, porque así es. Mira el versículo 14, 17, ahí está la descripción de la armadura. No vamos a meditar en eso, sería otra prédica para eso, pero el punto es que no va a ser fácil. La vida cristiana no es fácil, es una batalla. Es una batalla y el primer paso es ser consciente de que no va a ser fácil. Lo segundo es depender, ser fortalecido en el Señor, depender de Él, no de usted mismo. Tercero, apropiarse de los recursos que Dios le ha dado, la armadura de Dios. Mira el versículo, para poder mantenerse firme o para que podáis, dice la Reina Valera, estar firmes. Stemi, dice el término griego acá, mantenerse. En el sentido militar, esto indica que la idea es mantenerse en una posición importante, una posición crítica mientras está siendo atacado, mientras está bajo ataque. Usted necesita estar firme ahí, defender su posición, no huir, no acobardarse, no rendirse, resistir el ataque, mantenerse ahí, defender esa posición. Entonces usted necesita estar firme, permanecer, aguantar, soportar mientras está bajo ataque. No ceder por miedo, no caer en el desánimo, no caer en la frustración. No comerse las uñas, pues sería en nuestro contexto, ¿verdad? No comerse las uñas, para que después le anden poniendo unas grandes uñas así. Ahora, ¿contra quién es la batalla? Bueno, tiene muchos enemigos el cristiano. Según la Biblia, el mundo es nuestro enemigo. Satanás es nuestro enemigo. Pero también tenemos otro enemigo, que es la carne. O sea, usted mismo, yo mismo soy mi enemigo. Sí, así es. Pero aquí Pablo se está refiriendo a Satanás como nuestro adversario, como nuestro enemigo. Ese es nuestro enemigo, Satanás. ¿Y por qué es nuestro enemigo? Porque es enemigo de Dios. Y como no puede atacar a Dios directamente,
nos ataca a nosotros. Ataca a Dios por medio de nosotros. ¿Sabía usted eso? Atacó a Dios Satanás a Dios cuando Dios le permitió tocar la vida o la salud de de Job. No atacó a Dios. Atacó a quien él podía atacar para desacreditar a Dios, pero no lo logró. Ahora, la única manera que Satanás tiene de atacar a Dios es a través de nosotros, les dije, ¿no? Él usa, dice, estrategias o acechanzas, como lo traduce la Reina Valera. Metodia, dice aquí del griego metodia, o sea, método, sagacidad, engaño. Este término se usaba o se refería más bien a un animal salvaje que estaba al acecho o preparado para atacar a su presa. Así es como ataca a nuestro enemigo. Muchas veces sorpresivamente. Está preparado, está al acecho. Él está buscando, esperando la ocasión oportuna. Miren, hoy en día se cree muy poco sobre la existencia de Satanás. Sí, se cree muy poco. Mucha gente cree muy poco en Satanás. Pero también ha crecido la participación de mucha gente en cosas así de ocultismo, de brujería, satanismo, curandero y toda esa cosa. Hay lugares donde es más visible, más palpable, lo que más se habla de esas cosas. La Biblia es clara en enseñar la existencia real y personal de Satanás. En un tiempo fue un ángel, hasta que se rebeló contra su creador. Eso es en Isaías 14. En la Biblia es llamado Satanás, 49 veces, significa adversario. En el Nuevo Testamento es llamado diablo o diabolos, del griego diabolos. 35 veces aparece ahí. Significa engañador, acusador. Tendríamos que hacer una clase de demonología para poder comprender más sobre su origen, su naturaleza. Pero es suficiente para nosotros saber que tenemos un enemigo poderoso. Ese es el punto de hoy. Saber, ser consciente que tenemos un enemigo poderoso. Más viejo que usted. Que es real. No es un cuento de caminos. No. Es real. Ningún ser humano en su propia fuerza puede competir contra él. Sí. Porque es un demonio. Es un espíritu. Entonces la batalla es espiritual. La batalla es real. Mira el versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahí está. Es contra demonios. Es un campo sobrenatural, es invisible para nosotros. No es contra tu vecino, no es contra tu cónyuge, no es contra tu jefe. Nuestro enemigo más grande no es el mundo que vemos, no. Por muy corrupto que sea este mundo. No. Es un mundo que no podemos ver. Sí, es un mundo que no podemos ver. La Reina Valera dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Este pasaje describe los diferentes niveles de rango de esos demonios y el lugar donde operan. Sí, pero el propósito de Pablo acá no es explicar cada detalle de estos personajes, no, sino darnos una idea del tipo de enemigo que tenemos, el tipo de batalla a la cual nos enfrentamos día a día. Aquí está Pablo. Este es el punto de Pablo. Por así decirlo, el propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir esta porción. Usted necesita reconocer que la vida cristiana es una batalla real. Y aunque no necesitamos conocer los detalles de nuestro enemigo, sí o sí necesitamos acudir a Dios, quien es nuestra fuente poderosa y digna de confianza para nuestra protección, para nuestra victoria.
para poder vivir la vida cristiana en obediencia a Dios. De hecho, Santiago 4:7, la Nueva Traducción Viviente, nos da la clave para todo esto. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago establece una estrategia de 2 pasos para la victoria espiritual. Dice, humíllense delante de Dios. Y después dice, resistan al diablo. ¿Y el resultado cuál va a ser? Huir. Resistir es permanecer, no acobardarse, defender mi posición, como les decía anteriormente. Entonces, humíllense ante Dios, es la base. Santiago enseña que la victoria no depende de la fuerza humana, no depende de usted, de mí, sino de reconocer que Dios es la autoridad máxima. Someter nuestra voluntad, someter nuestro orgullo, incluso someter nuestros planes a los de Él. Sin este paso, el siguiente paso es imposible. Porque si no nos humillamos delante de Dios, no reconocemos que le necesitamos, no reconocemos que no podemos, que es imposible para nosotros, no nos vamos a humillar. No vamos a poder resistir, que es la acción. Resistir no es solo aguantar, sino tomar una postura activa, una postura de posición. Y se hace mediante la verdad, rechazando las mentiras, rechazando las tentaciones. ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado? ¿Qué utilizó Él para contrarrestar las tentaciones? Escrito está, exactamente, la palabra. Por eso, para hacer un poco más liviano sus devocionales o sus tiempos de lectura, 2 capítulos al día. Vamos a leer toda la Biblia en 2 años. Ese es nuestro plan. Al finalizar el 2027 vamos a leer 2 veces el Nuevo Testamento y 1 vez el Antiguo Testamento. Pero la palabra de Dios, la verdad de la palabra, la firmeza, no dejando espacio a la duda, no dejando espacio al pecado. Y Él huirá de ustedes como fruto, como resultado. Esa es la promesa de la autoridad. Santiago asegura que cuando el creyente está bajo ataque, debe resistir. Pero cuando este mismo creyente está bajo el dominio de Dios, está sometido a Dios y se mantiene firme contra el mal, el enemigo no tiene poder legal, no tiene poder para quedarse. Huye, simplemente se va. Entonces no se olvide de esto. Resistir efectivamente no solo es posible, solo es posible en sumisión total a Dios, cuando somos sumisos a Dios. Esa es la verdadera piedad. Bueno, primera de Pedro 5, 8 al 9. Ese es el tipo de luz intermitente. Es un llamado SOS. Escuche bien. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo. ¿Quién? El diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. No se vea como una víctima, dice Pedro. Más bien cuídense de ese enemigo que anda como un león rugiente, anda al acecho. Pero manténganse firmes contra él, sean fuertes en su fe. No dependa de la fe de otro. Desarrolle, cultive su propia fe. ¿Cómo va a ser posible eso? Dependiendo de los medios de gracia, la oración, la lectura, congregarse, los grupos pequeños, estar rodeados de otros que te ayuden. Yo estoy concluyendo acá, pero mire, existen 2 errores en cuanto a la guerra espiritual, en cuanto a esto que estamos hablando, 2 extremos peligrosos que se alejan de las Escrituras. Aquí está el punto, escuche, la sobreestimación, o sea, ver demonios en todas partes, la gente que todo lo espiritualiza, gente que anda sacando espíritus por todos lados, y esa es la tendencia de espiritualizar cada problema cotidiano, ignorando nuestra responsabilidad, ignorando la responsabilidad que tenemos como creyentes o las cosas naturales. ¿Qué pasa con eso? Hay transferencia de culpa. Se usa al diablo como excusa para el pecado personal. Es culpa del diablo.
El diablo me tentó, el diablo me obligó. Olvidando que la palabra de Dios también señala a la carne, nuestros propios deseos. Yo mismo soy fuente de tentación. Yo mismo soy peligroso. El otro error es subestimación, o sea, ignorar el mundo espiritual. Es una visión casi materialista, tratando la fe solo como una cuestión ética o una cuestión psicológica, ¿no? Hay escepticismo, se asume que las referencias bíblicas al tema, por ejemplo, lo que estamos tratando ahorita, bueno, eran solo mitos de la época, algunas metáforas para los problemas sociales de la época. No, mis hermanos. Muchas veces eso conlleva la falta de preparación, que es lo que Pablo está hablando. Sean fuertes en el Señor. Pónganse toda la armadura, o sea, prepárense. Pero si ignoro la guerra espiritual, si ignoro que tengo un enemigo, no me voy a preparar. Entonces, al ignorar que existe un adversario real, que existe un enemigo real, ¿qué pasa? El cristiano baja la guardia, deja de orar, se vuelve vulnerable a los ataques sutiles contra él, contra su mente, contra su fe. Y entonces, con un día sin leer la Biblia, Dios no me va a condenar. Si fallo un día a la iglesia, eso no es pecado. Los hermanos no me van a dejar de amar. Entonces, se cometen ese tipo de errores, ¿no? La sobreestimación y la subestimación. Entonces, muchas veces, cuando suceden estas cosas, la gente lucha, los cristianos mismos a veces luchan contra otras personas. Olvidan que su lucha no es contra carne, que su lucha real no es contra carne ni sangre. Entonces el conflicto es enfocado en las personas en lugar de buscar fuerzas espirituales de Dios. La gente comienza a confiar en sus propias fuerzas, en su propio intelecto, en sus propias habilidades. Intenta vencer su propia voluntad, sus propias tentaciones en él mismo. No depende de Dios, no depende de la oración. En lugar de descansar en la victoria de Cristo, en la victoria que ya obtuvo en la cruz, como enseña Colosenses 2:15. Se ignora la santidad. Se cree que la guerra espiritual es solo echar fuera. Echemos fuera. Eso es una teología errada, algo antibíblico. Necesitamos entender entonces, ser conscientes que necesitamos una armadura, y en los siguientes versículos está la descripción de la armadura. No vamos a meditar en eso. Lo que hoy yo quería traer es que encender una luz amarilla para usted. Entonces la posición bíblica correcta de todo esto es reconocer que el enemigo es real, que el enemigo es peligroso, pero que su poder es limitado. Escuche, limitado, y ha sido derrotado por Cristo. La verdadera guerra espiritual se pelea permaneciendo firme en la verdad. La verdadera guerra espiritual se pelea permaneciendo firme en la verdad y en la relación estrecha con Dios. Aquí está nuestra aplicación. Versículo 13. Escuche lo que dice. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. La victoria radica en permanecer firmes. La victoria radica en permanecer firme. El pueblo de Dios está y estará en batalla hasta que Cristo regrese. Esa es la verdad de hoy. Nuestra misión no es salir y comenzar a batallar, no es comenzar a pelear ahí con palabrerías, como muchos creen que es. Nuestra responsabilidad consiste en resistir y estar firmes. La cuestión aquí no es lo que usted haya hecho o logrado en el pasado, en el 2025. No. Sino el hecho de que aún después de que termine la batalla, escuche bien, después de que termine la batalla y el humo del campo de la batalla se disipe, usted pueda ser hallado de pie,
firme, fiel, y poder decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. He mantenido mi posición. Así es. Van a venir tiempos difíciles este año. No me diga que soy adivino. No, la Biblia lo enseña. Sí, hombre, la Biblia lo enseña. Cada quien tiene su propia batalla. No puede vivir de la fe de otro. Usted es un discípulo de Cristo. Usted tiene los recursos necesarios para la batalla. Solo permanezca fiel, sea valiente mientras avanza en su caminar. Tu esposo, tu esposa no es tu enemigo. No. Yo no soy tu enemigo. Mi esposa no es mi enemiga. Mis hijos no son mis enemigos. Ustedes no son mis enemigos. Mi vecino no es mi enemigo. Aunque muchas veces Satanás va a utilizar a este tipo de personas para atacarme. Pero ellos no son mis enemigos. Cuando hay un conflicto en el matrimonio, sí, existe la carne, ¿verdad? Que quiere defenderse y comienza el matrimonio a ofenderse unos a otros. Pero tu enemigo no es tu cónyuge. Es muchas veces Satanás poniendo un montón de mentiras en la mente. Entonces, ¿qué pasa? Se ataca el uno al otro. Se ataca el uno a otro. Mis hermanos, la victoria es segura. Anímese en el Señor, cobre ánimo. No dependa de usted mismo. Pida y luche cada día en las fuerzas del Señor. No va a ser fácil. Usted tiene una batalla. Pero escuche lo que dice Efesios 3:20. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder, que actúa ¿en quién? ¿Dónde? En nosotros. En nosotros. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de fe y dominio propio. Soy consciente que tenemos un enemigo. Seamos conscientes que tenemos un enemigo. No va a ser fácil. Pero si usted depende de la fuerza de su Señor, de su Salvador, la victoria es segura. Y un día, al final de su vida o al final de este año, usted puede decir, Dios, he peleado la buena batalla. He permanecido fiel. Aquí estoy, Señor. He guardado la fe. Que este próximo año, que este año que estamos ahorita, este año que estamos iniciando, usted no dependa de sus propias fuerzas. Usted pueda depender de las fuerzas del Señor. Mi deseo, mi oración para este año es ser fortalecido por el Señor para poder ser hallado fiel y para poder estar firme y permanecer en la posición que Dios me ha dado. Que esa sea la oración de ustedes también, mis hermanos. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque por medio de tu Santo Espíritu, quien habita en nosotros como tus hijos, podemos ganar la batalla gracias a lo que Cristo hizo ya en la cruz. Y Dios, mediante tu gran poder que actúa en nosotros, ayúdanos, Señor, a poder librar cada batalla que se nos presente este año en los venideros, para poder honrarte, Señor, para poder darte gloria a ti, mi Señor, para cuando nos presentemos delante de usted, podamos decir las mismas palabras de tu siervo Pablo, decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he permanecido firme. Señor, que estas palabras nos recuerden y nos animen a poder depender de usted y no de nosotros mismos para poder obtener la victoria en esta lucha, Señor, en esta batalla diaria. Te lo suplicamos, Señor, en el mérito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Buenos días.